¿Sabías cuál es el origen de los gentilicios de Centroamérica? El pequeño lugar de tierra que forma Centroamérica, sin duda alguna, goza de mucha historia, riqueza cultural y una geografía única en el mundo. Probablemente se cuenten más historias de Centroamérica que historias de amor en un bar. Pero sin lugar a duda, Centroamérica es ese pequeño pedazo de tierra en el mundo que muchos aman y si tuvieran que volver a elegir lo volverían a hacer. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, países hermanos que con el pasar del tiempo han ido acumulando ciertas diferencias, pero que en el corazón siguen siendo uno solo. Antes de continuar, te invito a darle like al video y suscribirte, así nos motivas y ayudas a seguir creciendo en el canal. Costa Rica, los ticos. El popular tico procede de la extendida costumbre entre los costarricenses de utilizar el sufijo ico o ica como diminutivo al hablar. Por ello, es habitual escuchar en el país palabras como momentico, fotico o patico, en lugar de momentito, fotito o patito, como formas más coloquiales y generalmente cariñosas. El sufijo ico se utiliza también en zonas de otros países de Centroamérica y el Caribe e incluso en comunidades de España como Navarra y Aragón, pero en Costa Rica es sin duda una seña de identidad propia del país. Y aunque no está claro cuándo se comenzó a popularizar el gentilicio ticos, una de las teorías más extendidas afirma que fue en la Guerra Patria Centroamericana en 1856 a 1857 contra los filibusteros de William Walker. Durante este conflicto, los ejércitos de otros países se percataron de la frecuencia con que los soldados costarricenses utilizaban la fórmula ico al hablar, como cuando decían hermaniticos para referirse a sus compatriotas y acabaron llamándolos ticos. Honduras, los catrachos. Curiosamente, es en el mismo conflicto, la Guerra Patria Centroamericana, en el que se enmarca el origen del nombre coloquial más popular para llamar a los hondureños. El general Florencio Satruch fue quien lideró a los cientos de soldados hondureños que participaron en esta guerra contra los filibusteros que pretendían establecer el esclavismo en Nicaragua con la intención de extenderlo después a toda Centroamérica. Sus tropas eran conocidas popularmente como satruches o catruchos, pero la palabra era difícil de pronunciar para muchos y el término se fue modificando en el habla hasta llegar al catracho actual. La trayectoria de Satruch, considerado por muchos como un héroe por contribuir a la victoria centroamericana y llegar a la presidencia de Honduras de manera fugaz en 1871, hace que los hondureños utilicen con orgullo esta palabra para referirse a ellos mismos. No hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho, dice un popular lema utilizado en el país, extraído de la letra de una tradicional canción llamada Corrido a Honduras. Curiosamente, su artífice, el artista Tino López, no era catracho, sino nicaragüense. El Salvador, los guanacos. Este gentilicio no goza de la misma aceptación unánime en El Salvador. La manera coloquial de referirse a sus habitantes probablemente debido a las versiones muy diferentes que existen sobre su origen. Uno de ellos tiene que ver con el mamífero de este nombre, un miembro de la familia de los camelitos, al igual que las alpacas y llamas, nativo de los Andes. Pero su lejanía respecto a El Salvador dificultaría que el animal fuera conocido, lo que hace que varios expertos no apoyen esta teoría. Lo cierto es que este animal es lento y no muy ágil, y ello molesta a algunos salvadoreños por la comparación. Otros en cambio subrayan la capacidad del guanaco de soportar grandes cargas en largas distancias para destacar así su fama de personas trabajadoras. Otra teoría más respaldada apunta a la época anterior a la llegada de los españoles, cuando grupos indígenas celebraban reuniones de fraternidad llamadas guanacacs,
en el actual territorio de El Salvador. Los encuentros se hacían bajo grandes árboles que hoy en día conocemos como guanacastes, también llamados conacastes, entre muchos otros nombres, y por este motivo a los habitantes de aquellas tierras se les habría terminado llamando guanacos. Otra teoría apunta a Guanahani, la primera isla de las Antillas en las que desembarcó Colón cuando llegó a América y que él rebautizó como San Salvador. Guatemala, los chapines. ¿Y por qué a los guatemaltecos se les conoce popularmente como chapines? Así se llamaban unos zapatos con grandes plataformas o tacones que se popularizaron entre las mujeres de clase alta en España del siglo XVI. Su nombre proviene del ruido que hacían al utilizarlos sobre calles empedradas. Chap, chap, chap. Con la colonia, este calzado llegó también a Guatemala de mano de los españoles, a quienes se empezó a identificar con cierta forma como chapines. La Capitanía General de Guatemala fue durante siglos la que controlaba el comercio y otras actividades económicas de los territorios centroamericanos, lo que despertó recelos en la región ante el poder y centralismo impuesto por los chapines. Tras la independencia, sin embargo, los nacidos en Guatemala de padres españoles adoptaron y preservaron el gentilicio con orgullo, pues en cierta forma reflejaba el estatus y categoría social que habían mantenido durante tantos años. Con el tiempo, la palabra chapín dejó de referirse al privilegio de las clases más acomodadas para convertirse en orgullo de cualquier guatemalteco, los chapines como los conocemos ahora. Nicaragua, nicas, nicoyas, pinoleros, mucos y chochos. Nicaragua es sin duda el país centroamericano con mayores apodos coloquiales para sus habitantes. Nica, apocope de nicaragüense, es la forma más utilizada tanto dentro como fuera del país. Los nicaragüenses también se llaman a sí mismos pinoleros, que proviene del pinol, una popular bebida hecha a base de maíz, o nicoyas, derivado del término nicas y con posibles referencias a la península del mismo nombre, hoy parte de Costa Rica, pero que perteneció a Nicaragua hasta el siglo XIX. Pero hay otros nombres que, aunque no son populares dentro de Nicaragua, sí son utilizados por los países vecinos para referirse a los nicaragüenses. Es el caso de mucos, el animal al que le falta un cuerno o parte de los cuernos y que se aplica a los nicaragüenses por su costumbre de pronunciar la S siempre al final de las palabras. O chochos, una palabra muy utilizada en Nicaragua para expresar sorpresa o asombro.